ahora sí, vamos a dar inicio a este evento que estoy segura que van a disfrutar muchísimo. Y para compartir este espacio con todos los contadores, quiero presentarles a alguien que seguramente muchos de ustedes conocen. Ella es una experta en temas fiscales y contables, es egresada de la UNAM y también es articulista de la UNAM. Ella es Diana Pino. Bienvenida. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos. Bienvenidos también por estar en a este espacio en donde vamos a compartir pues, temas muy relevantes. Entonces, justo en el marco, como bien lo comentaba el presidente del Instituto de la Contaduría Pública y recién haber sido festejados por el Día del Contador, entonces esperamos compartir muchas experiencias, papeles de trabajo, información importante para que todos los que nos acompañen se vayan bastante contentos. Muchas gracias a todos por la invitación. Sigo Aspel, como siempre, abriendo estos canales donde podemos compartir pues todo el conocimiento entre colegas profesionistas. No, al contrario, muchas gracias a ti. Claro que sí, aquí compartiendo, disfrutando, gozando y pues un poquito hablar, ya estamos a la mitad del año, pasamos por la declaración anual, por la PTU, dictamen fiscal, fue pesado, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Totalmente, creo que sí estamos de fiesta por esta parte de que es el Día del Contador y como que todos seguimos en este quizá rush de que queremos el levantar como que la profesión como profesionista, como contadores de manera general. Sin embargo, como bien lo comentas, Steph, no podemos perder de vista que tenemos que seguir ejerciendo nuestra profesión y el SAT tampoco se detiene, la fiscalización continúa. En este sentido, nos percatamos que el SAT inició con todo, con cambios, por ejemplo, incluso nuevas plataformas, nos encontramos con una nueva DIOT, por ejemplo, un sinfín de cosas que llegaron cada vez más digitalizadas y es un buen momento para hacer una pausa incluso y detenernos a revisar cómo vamos, cómo nos vamos a preparar incluso para lo que viene en estos segundos semestres, porque el tiempo se va bastante rápido. No, bastante rápido y con todo, yo creo que sí, sí es como se define este año, ¿no? Nueva plataforma, nuevo de todo. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Y justo hablando de lo que se viene, ¿no? Hoy tengo varias preguntas que me gustaría hacerte, que me gustaría que nos platicaras un poquito más, justo de eso que hablabas, ¿no? ¿Qué se viene para este segundo semestre? ¿Qué nos recomiendas empezar a revisar para que no nos agarren las prisas? ¿Cuáles son esos consejos que nos das? Sí, creo que todos estamos muy conscientes de que las operaciones de un negocio no se detienen. Como asesores tenemos que estar en constante actualización, entonces estos espacios nos permiten compartir este tipo de recomendaciones. Creo que la política preventiva siempre va a ser el trasfondo de cualquier éxito en un negocio, entonces yo haría como que esta retrospectiva respecto de cómo están las operaciones de nuestro primer semestre. Digo, vamos a iniciar junio, pero a mayo ya presentamos una declaración anual, ya se supone que se repartieron utilidades, ya se presentó el dictamen fiscal, entonces la autoridad ahorita tiene toda nuestra información prácticamente y derivado de lo que ya cuenta la autoridad de todo nuestro cumplimiento de obligación, yo primeramente haré una retrospectiva respecto, incluso un pequeño checklist. ¿Tu información está organizada? ¿Qué papeles de trabajo tienes para solventar en algún punto diferencias? Sabemos que el SAT últimamente fiscaliza sí o sí mucho más rápido que como antes lo hacía. Entonces, sabemos que también las herramientas digitales es una realidad. Como contadores ya tenemos que migrar un poquito a este reconocimiento de que las herramientas digitales van a ser aquellas que nos ayudan a optimizar el tiempo de gestión y de presentación y cumplimiento, evidentemente, de las obligaciones fiscales. Entonces, en este taller un poquito más adelante, lo que queremos darles otra vez a conocer es cómo puedes revisar tu carga fiscal desde los impuestos federales, retenciones, cómo puedes prever si ya tienes papeles de trabajo que estén debidamente configurados para que tú te sientas tranquilo con la presentación de esta información de los impuestos, por ejemplo, pero sobre todo reconociendo que si en el tema financiero tú tienes una estabilidad, un control interno, la consecuencia son los impuestos. Lo financiero es lo que nos va a dar la pauta para responder todas las diferencias en algún punto, las presuntivas que nos detecte la autoridad. Entonces, herramientas como COIDES y WASPEL que nos maneja en un mismo programa, un mismo sistema
pues toda la información que necesitamos para poder dar cumplimiento y seguimiento va a ser relevante. Entonces, es lo que queremos ver el día de hoy y platicar con todos ustedes al respecto de estas recomendaciones para que estemos un poquito más preparados, actualizados y podamos hacerle frente a lo que viene en la última parte del año. Sí, no, claro, y ahorita decías algo que me parece súper importante, la cuestión de la digitalización, de tener todo organizado, porque creo que eso es algo súper importante y más en este momento que estamos haciendo esta pausa, porque cuando uno tiene claridad puede tomar mejores decisiones financieras, ¿no? No solo se trata de cumplirle al SAT porque si no hay consecuencias, sino que también es una tranquilidad, ¿no? Que devuelve tiempo, que ayuda a crecer el negocio, incluso te permite innovar y ver nuevas formas de crecer o salir de diferentes cosas. Y justo ahorita que hablabas de COI, también se me viene a la mente la integración que tenemos de Sigonove más COI, que justo ha venido a cambiar el juego totalmente, ¿no? Nos permite que tanto el contador como el empresario tengan visibilidad completa del negocio en un solo lugar y que también puedan optimizar procesos para ahorrar tiempo y que es algo importantísimo justo cuando vienen estos temas de revisiones del SAT, etcétera, no perder de vista las finanzas de la empresa y no estar corriendo, ¿no? Entre papeleo o ir a buscar información de aquí para allá, sino que ahora ya con estas herramientas digitales, con estas soluciones, tenemos todo a un clic de distancia y creo que eso hace toda la diferencia para la profesión, para poder ser asesores realmente de los negocios y no de pronto perder mucho tiempo. Sí, la realidad es que ustedes conocen muy bien toda esta expertise en cuanto a la profesión, los sistemas que nos ofrece Asper y ahora con esta unión consigo Nube, nos ayudan mucho a optimizar realmente el tiempo. Lo que pasa es que a veces todavía tenemos quizá una carga de trabajo excesiva y de pronto pareciera que no nos damos el tiempo para poder conocer y comprender y ayudarnos de estas herramientas. Entonces, la idea es que podamos volver a conocer, voltear quizá a estas herramientas que nos ayuden al cumplimiento fiscal. Entonces, cumplimiento fiscal y cumplimiento financiero. Creo que eso es importante. Nosotros como contadores partimos de unas normas de información financiera que es nuestra base, prácticamente la partida doble. Últimamente se veían muchas memes por ahí de Luca Pacioli, que es el padre de la contaduría. Es cierto, esa es nuestra base. Y partiendo de ahí, evidentemente reconocer que tenemos la obligación de contribuir. Y en ese sentido, si nosotros volteásemos a ver estas herramientas que nos ayudaran a disminuir los procesos de cumplimiento, creo que nos daría un poquito más de tiempo también para ser un asesor mucho más integral. Entonces, tú lo mencionas muy bien, empresarios y asesores. Nosotros vamos como que de la mano de los empresarios y el hecho de poderles darles tips con nuestras experiencias, con las nuevas tecnologías que se pueden considerar para minimizar tiempos y entonces utilizar ese otro momento del día laboral o del mes para poder dar recomendaciones que impulsen el crecimiento de los negocios que son haciendo un impacto micro, local, pues se va extendiendo macro y pues creo que se puede extender muy bien ya a nivel nacional en un movimiento de la economía porque justo nosotros estamos en este parteaguas de asesoramiento a los negocios. Entonces, pues bien, esperamos que el siguiente taller nos funcione a todos para poder sentarnos un poquito, tomarnos una pausa y hacernos estos cuestionamientos de hacia dónde vamos. ¿Qué tengo? ¿Qué ya presenté? ¿Qué sigue? Y por lo pronto hacer un pequeño plan de trabajo hacia lo que viene en la segunda parte del año. Sí, no, totalmente. Y algo que me gustaría retomar de lo que platicábamos, creo que al inicio, es esta parte de que este año, pues justo como decía, se vino con muchas cosas y dentro de eso también las famosas revisiones electrónicas, la vigilancia profunda, que fue todo un tema y que al final es lo último que queremos, ¿no? No queremos estar gastando tiempo, cometiendo errores que a lo mejor pueden costar devoluciones o hasta sanciones. Entonces, creo que como dices, la labor que tiene el contador es muy grande, muy importante, no solo en la parte pues nacional, al final de cuentas impacta en cómo funcionan las empresas y las pymes, sabemos que son importantísimas para el país, entonces yo creo que por ahí también esta pausa, este parón nos va a ayudar a que podamos tener todo a la mano. Totalmente. Creo que estamos en muy, muy buen momento para detenernos y volver a ver
qué sigue, qué es lo que podemos implementar como asesores de manera integral. Buenísimo, me encanta Diana y la verdad para ir cerrando ya esta charla, algo que tú siempre dices y con lo que yo estoy de acuerdo totalmente es que no tenemos que hacerlo solos. Como hablabas hace unos minutitos, tenemos herramientas que están al alcance de todos, que son súper fáciles de usar, que nos ayudan a mejorar la contabilidad y por eso yo les recuerdo que aquí en Sigo Aspel estamos siempre con ustedes, con cursos, con talleres, con eventos como este, que lo que buscan es impulsar la profesión, sacar el máximo potencial y ayudarlos a que sean la mejor versión, sean los mejores asesores. Así que saben que ustedes cuentan con nosotros y pues sin más, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes. Buenos días. Todavía nos siguen saludando por ahí que se están uniendo. Y veo por ahí en el chat muchas personas tenemos el día de hoy. Bueno, para ir cerrando, Diana, quiero contarles, como les mencioné al inicio, en esta celebración vamos a tener muchas sorpresas y una de ellas es que vamos a tener muchas rifas. Entonces, para participar es muy importante que se mantengan conectados durante toda la transmisión hasta el final, porque ahí ves donde vamos a hacer la dinámica de estas rifas. Y también les queremos pedir que nos ayuden a contestar encuestas que estaremos compartiendo durante el evento que nos van a ayudar a crecer, a seguir creando contenido para ustedes, para que puedan seguir creciendo. Y ahorita, antes de empezar, vamos a empezar con estas encuestas. Este taller lo diseñamos entre Sigo Aspel y Diana Pino y en estos momentos me parece que sí. Ya va a aparecer la primera encuesta para que nos cuenten si la información que les hemos dado suma valor a su profesión y también qué horario creen pertinente para estos eventos. Entonces, en este momento seguramente ya van a ver en su pantalla, creo que sí, ahí ya se activó, para que nos ayuden a contestar. Les vamos a dar un minutito para que todos los que están aquí acompañándonos nos ayuden. Y pongan manitas arriba, pulgares para saber que ya nos contestaron, para saber que ya estamos listos para arrancar con este taller. Ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya contestado, veo por aquí, súper bien. Vamos a dar unos segunditos más para que nos contesten. ¿Cómo se le están pasando? Cuéntenos también. Listo, listo. Saludos, saludos a todos. Listo, pues creo que ya la mayoría de ustedes nos ayudó a contestar esta encuesta. Muchísimas gracias. Y ahora sí, sin más preámbulo, de nuevo, gracias a Diana por estar aquí. Gracias a todas las personas que se han sumado a esta charla. Vamos a pasar a lo que todos estaban esperando, esta parte práctica, esta parte de aprendizaje, donde ya vamos a hablar toda la cuestión que se nos viene, cómo prepararnos, cómo estar listos. Y Diana, estoy ahí contigo. Perfecto. Muchas gracias. Pues sí, ya después de este breve preámbulo, la idea justamente es aprovechar el tiempo que tenemos para compartir un pequeño taller al respecto de lo que se viene para el siguiente semestre. Entonces, bienvenidos a todos. Un gusto que nos estén escuchando de diferentes partes. Por ahí escucha Bella, Cancún, Querétaro, Estado de México. Muy buenos días, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a pasar ahora sí un poquito a lo que nos gusta, que es la parte técnica. Esta parte técnica que creo que todos nosotros dominamos ya porque en el caso de nuestra profesión es evidente que tenemos que estar acompañados de la legislación. Queriendo que no, necesitamos ver nuestras normas de información financiera para dar cumplimiento a esta consecuencia que le llamamos contribuciones, impuestos federales. En este sentido, vamos a empezar brevemente con este reconocimiento, las principales obligaciones para el segundo semestre del 2025. Creo que ya las conocemos, las tenemos presentes porque es algo incluso que hacemos muy automáticamente. El registro contable de nuestras operaciones financieras va a ser la base, como les comentaba y como sabemos, de la presentación de nuestros impuestos. Porque al final del día, cuando yo reconozco un ingreso financiero, pues evidentemente más adelante veremos cómo se impactaría en el tema fiscal con sus diferentes lineamientos, pero pues partimos de una base de fundamentos que le dan las operaciones financieras y que es al final del día lo que le interesa al SAT revisar que esa información que tú le presentas sea la correcta de acuerdo a que a la documentación comprobatoria con la que cuentes con antelación.
El entero de tus contribuciones de seguridad social también, porque recuerden que a diferencia del SAT, quizá el Seguro Social fiscaliza incluso mucho más rápido. No puede pasar el día 17 de mes cuando ya el Seguro Social está muy cerca de nosotros, incluso ya posiblemente en nuestro domicilio fiscal, haciéndose presente con estas sanciones o notificaciones. Entonces, también es importante volver a ver las contribuciones en materia de seguridad social. El entero de las retenciones, que hoy por hoy nos hemos dado cuenta que el CFDI es la base de fiscalización por parte del SAT, entonces parte de esta revisión que tenemos que instaurar en nuestras empresas, pues va a ser a través de los comprobantes de los que emitimos, pero también de los que recibimos. Y lo hemos visto ahorita en las declaraciones anuales de las físicas, las retenciones o aquellos servicios profesionales, por ejemplo, que generaron en algún momento un saldo a favor. ¿A cuántos de ustedes o de sus clientes ya les hicieron la devolución de un saldo a favor de ISR, por ejemplo? O ya nos las rebotaron porque por ahí te piden la documentación comprobatoria para presentar en un formato de devoluciones electrónico. Entonces, es importante reconocer y saber cómo es que nos está fiscalizando el SAT, porque con estas herramientas que nosotros previamente conocemos, pues podemos disminuir las contingencias haciendo una política preventiva. Sabemos que también tenemos que seguir presentando la DIOT a aquellos que estén obligados. También reconocemos que por parte de resolución miscelánea eh, nos quita a ciertos contribuyentes esta obligación cuando no rebasen de ciertos ingresos para la actividad empresarial, por ejemplo, o estando en reciclo. Entonces, como asesores, creo que lo importante es primero reconocer qué clase de negocio, cliente y régimen fiscal estoy asesorando para que con base en eso pues podamos optimizar también los comentarios y las recomendaciones hacia ellos. Hablando del IMSS y las informativas, ICSOE y SISU, la subcontratación de servicios especializados, que si bien conlleva sanciones, parte de las sanciones que nos impactarían en el tema financiero es también la sanción en el aspecto fiscal respecto de que no podrías hacer deducible o acreditable estas contraprestaciones si no cumples con los requisitos o si tu contratante no está presentando estas informativas porque somos responsables solidarios. El envío de la contabilidad electrónica. Con antelación se nos comentaba que posiblemente el SAT quisiera poner en nuestra opinión de cumplimiento el no envío de la contabilidad electrónica. ¿Cuántos de nosotros o de los clientes a los que asesoramos o de las empresas tendríamos una opinión negativa por el no envío de la contabilidad electrónica? Se volvería bastante complicado, es complejo todavía lo que abarca una contabilidad electrónica. Es una de las obligaciones que desde 2014 tenemos, pero que se han vuelto digamos, pesadas en carga administrativa. Sin embargo, existe y sin embargo, la autoridad en algún punto a donde vira es hacer revisiones electrónicas. Por eso es importante que recordemos y retomemos contabilidad electrónica. Las emisiones de los CFDIs de la recepción de pago, que aquí es un poquito más preocupante para aquel que no recibe su comprobante de pago que para el que olvida o se le traspapela o se le pasa el tiempo en la emisión. Entonces, la autoridad se da cuenta como que nos deja a nosotros como contribuyentes ser pequeños auditores uno del otro. Incluso ya abrió su portal de quejas y denuncias en donde ya te llegan estos correos de invitación mencionándote que un contribuyente tal comentó que no le expediste su comprobante de pago o que no estás emitiendo la factura. Entonces, estamos viendo que el SAT se está allegando de herramientas digitales a fin de que nosotros también seamos pequeños auditores entre nosotros mismos como en razones comerciales, ¿no? Entre comercios. La emisión del CFDI global, que bueno, eso sabemos que es para ciertos contribuyentes. Aquí es importante nada más dentro de estas obligaciones, que son las que ya reconocemos como recurrentes, no olvidar nuestro buzón tributario. El buzón tributario, recuerden que también es importante porque es la comunicación que vamos a tener con la autoridad o cómo la autoridad se va a comunicar con nosotros, ¿no? Este buzón tributario, a diferencia del buzón IMSS, por ejemplo, en donde sí puedes presentar notificaciones, en este buzón tributario lo que sucede es que el SAT se comunica con nosotros, tenemos, si nos llegan algún documento de notificación, 3 días para poder abrirlo con nuestra e-firma, entonces actualizar nuestros medios de contacto. Tenemos algunas otras obligaciones como son desde el 2022 nuestro beneficiario controlador, identificar al beneficiario controlador también. Entonces son obligaciones informativas, por ejemplo, de partes relacionadas. Viene más adelante también el dictamen fiscal del IMSS. Entonces son diferentes
obligaciones que tenemos que cumplir y que las mencionamos aquí para tenerlas como en el radar, porque no todos estamos obligados a enviar un dictamen del Seguro Social. Sin embargo, la obligación para ciertos contadores pues estaría para septiembre del siguiente ejercicio. Recordar que también para el segundo semestre pues se va a empezar con el tema de el presupuesto de egresos, de ingresos, resolución miscelánea ya para los últimos meses del año. Entonces también estar al pendiente de toda esta información que vaya saliendo, que es pública, para mantenernos actualizados. En este sentido, como comentábamos con Steph en un inicio, estas recomendaciones, yo necesito preparar la documentación para estar muy tranquilo y muy preparado y sobre todo para el conocimiento, reconocimiento de las operaciones financieras y con base en eso tomar decisiones. Creo que lo escuchamos muy comúnmente, que la información contable tiene que ser veraz, oportuna, confiable, pero es una realidad que ya cuando lo estamos ejerciendo en la profesión, tenemos que voltear a ver esos números, porque esos números al final del día en resultados nos van a ayudar a cumplir obligaciones que sí tienen sanciones, que es en el ámbito fiscal. En este caso, estamos haciendo referencia aquí también a algo muy técnico, que es el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en donde para el aspecto fiscal nos comentan qué es lo que integra nuestra contabilidad. Y creo que desde aquí podemos estar haciendo un checklist, ¿no? O simplemente una revisión en este primer semestre. ¿Tienes tu sistema y tu registro contable correcto, funcional? ¿Tienes tus papeles de trabajo, estados de cuenta? ¿Tienes algunas cuentas especiales por el tipo de giro que manejas? Los libros y los registros sociales. Muchas veces decimos, bueno, es que sé que está el accionista. ¿Has visto las acciones? Sí están emitidas estas acciones. ¿Cuentas con el acta constitutiva de la empresa, por lo menos para tener este reconocimiento de sus actividades principales? ¿Llevas un control de inventarios o tu cliente lleva el control de inventarios y los métodos de evaluación que también son relevantes para el cumplimiento fiscal? Entonces, la contabilidad se va a integrar por toda la documentación que a su vez forme parte de la operación de la empresa. Y para el aspecto fiscal, es lo que nos está reiterando el artículo 28, toda la documentación e información que esté relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto es lo que prácticamente nos va a pedir el SAT en sus facultades de comprobación. ¿Qué es lo que hace ahorita? Ejerce facultades de gestión. Las facultades de gestión serían nuestras cartas de invitación, vigilancia profunda, pero a veces vigilancia profunda sí deriva en facultades de comprobación. ¿Y a dónde va a ir a virar el SAT o a pedirte información? Hacia el 28 del Código Fiscal. Dame toda tu información que integra tu contabilidad. En ese sentido, es que ya desmenuzando aún más lo que nos va a estar solicitando y que por eso es importante lo que llamamos la política preventiva, que si bien ya forma parte de lo que nosotros hacemos de manera general, ¿qué tanto lo tienes reconocido, entendible para presentar esa información a una autoridad o a un tercero que pueda utilizar la lectura de esa información financiera? Llámese inversionista, quizá llámese un banco para efectos de préstamos o la propia autoridad fiscal. Entonces, es el reglamento del código en su artículo 33 y 34 en donde nos desglosa qué es lo que tú necesitas tener como documentación para tu contabilidad, adicional de los papeles que ya nos mencionaba el 28. Tus registros o asientos contables y auxiliares van a ser la base y lo que nos va a estar pidiendo el SAT. Si ustedes han pasado por una auditoría del SAT o por una auditoría de Secretaría de Finanzas, que también tiene la facultad de auditar o revisar impuestos locales, lo primero que nos piden es balanzas de comprobación, derivado de eso, auxiliares contables, y de ahí pues va comenzando a hacer una serie de requisitos de información. Entonces, hay ocasiones en que las empresas se detienen un poquito y dicen, bueno, no presentes ahorita la contabilidad, te haces acreedor una multa cuando ya hay facultades de comprobación, y como que comenzamos a ver cómo está nuestra contabilidad, a ver si registraste bien, ya hiciste las conciliaciones bancarias, si cuadra tu balanza, si cuadran tus estados financieros, y no hacemos como que esta revisión constante y monitoreada a fin de que pues sepamos que lo que estamos plasmando hacia un tercero como asesores y que más adelante si esto se presentara ante la autoridad fiscal, saldríamos avante. Entonces, creo que es parte de lo que tenemos que hacer como un pequeño checklist, que más adelante también hablaremos de estos otros entregables que ustedes tendrán, pero creo que partiendo de lo que dice la legislación es la perfecta lista o acordeón
para reconocer qué tanto tenemos ese control de información en nuestros centros de trabajo. Declaraciones anuales también te va a pedir las informativas y pagos provisionales, tus estados de cuenta bancarios, conciliaciones de los depósitos y retiros incluso. ¿Qué pasa con la contratación de tus personas físicas? ¿Tienes contratos laborales? Que bueno, ahí ya estaríamos hablando quizá de alguna otra autoridad, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en sus famosas inspecciones laborales, pero este año también salió el director de esa Secretaría de la Dirección de Trabajo y de Investigación, específicamente de la Unidad de Trabajo Digno, para voltear a ver a las empresas y decir inspecciones laborales que se van a basar con inteligencia artificial. También ya pasó a Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en febrero que tuvo una entrevista justamente en El Economista, daba datos al respecto de cómo va a empezar esta fiscalización o más bien cómo hace estas inspecciones laborales. En el aspecto laboral no se va para recaudación tal cual. Va a ver que si realmente cumplas con esa normativa laboral. Entonces, si se dan cuenta, va todo correlacionado, porque incluso la propia ley fiscal te dice que tienes que contar con toda la información que te obliguen las otras leyes. Ley del Seguro Social, ley del trabajo, qué tal si tenemos por ahí también estas obligaciones de hacer o no hacer un código civil. Entonces, si se dan cuenta, partiendo de este pequeño artículo del código, pues podemos hacer este check de sí cuento con esta información creo que estoy carente, me hace falta poner más control interno y hacer incluso manuales de procedimiento. ¿Tienes manuales contables, por ejemplo? Manuales para hacer el registro de las operaciones. Si llegase alguna otra persona que contrataras, como por ejemplo auxiliar contable, sabría cómo registrar sus operaciones. Entonces, es cierto que nuestro expertise son los números, ¿no? Nosotros podemos leer los números, sabemos el cumplimiento. Sin embargo, la interpretación o el control administrativo, a veces por la misma premura de que tenemos mucha carga laboral o ya tenemos que estar contestándole al SAT, dejamos de lado que tenemos también esta otra, quizá darle más énfasis a desarrollar esa otra habilidad que es la administrativa. ¿Cómo está ese control para que nos quedemos más tranquilos en cuanto a la documentación que se va a estar presentando, registrando y como consecuencia contribuyendo ante los impuestos? Entonces, prácticamente toda documentación e información de tus registros, de todas las operaciones, actos o actividades que está haciendo referencia a la ley del IVA. Entonces, habla de ingresos, habla de actos o actividades. También estaríamos hablando aquí de nuestros impuestos de este otro impuesto indirecto, que sería nuestro IVA, aquellos que manejan, por ejemplo, ciertas operaciones para el IEPS. Entonces, pues bueno, aquí creo que podemos sacar de una base legal este reconocimiento de qué tanto tengo ya previsto en mis operaciones o en mi control interno. Porque además de eso, nuestros registros o asientos contables, ahorita que hacíamos esta broma de, pues sí es cierto, o sea, la partida doble es prácticamente lo que todos conocemos que le da la pauta a la información que estoy registrando. Los registros o asientos contables en este 33 también nos dice, tienen que ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones. Ojo, esto es importante porque yo estoy hablando del código fiscal, pero recuerden que tenemos nuestras normas de información financiera y las normas de información financiera nos hablan de que las operaciones pues tienen que ser en el devengo de las mismas. Ya para efectos fiscales nos dice, yo en algún punto, si te reviso, entendería que las operaciones que estás registrando se efectuarán en el mes en que se están realizando las operaciones. Tienes que permitir la identificación de cada operación, del acto o actividad, porque estamos hablando de actos grabados para efectos del IVA, y también te tienen que permitir las herramientas que tú manejes, o si no manejas ninguna herramienta, no sé, el SAT dice, me desentiendo, tú tienes que cumplir con esta obligación, formular tus estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el capital contable, de origen de aplicación de los recursos, tus balanzas de comprobación, incluyendo cuentas de orden. Entonces, si se dan cuenta, está bastante amplio en el tema fiscal también el reconocimiento de nuestras operaciones financieras. Y como les decía, en facultades de comprobación, tal cual que ya es una auditoría de gabinete a domicilio o una electrónica o contabilidad electrónica, estos serían los lineamientos que nos pediría el SAT de información a presentar. ¿Cuentas con todo esto? Si en algún momento o si más adelante, toquemos madera que no, que llegase el SAT y dijera, oye, revisión electrónica.
muéstrame o mándame tu contabilidad electrónica. Lo hace hoy por hoy para el tema de las devoluciones de IVA, por ejemplo, en donde está muy fiscalizado este apartado financiero para que si tú quieres tener tu devolución de IVA, dame tu contabilidad electrónica en donde me demuestres toda esta información analítica. Tienes que señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, que nosotros ya en el tema financiero lo que hacemos son nuestras conciliaciones bancarias, papeles de trabajo, en donde podamos ver el tema de cobranza, por ejemplo. Entonces, creo que estos serían unos muy buenos artículos, por así decirlo, de ley como para tener una base, porque en muchas ocasiones nosotros en nuestra profesión normalmente siempre escuchamos, ¿y cuál es el fundamento legal? O ¿hay sanción? Entonces, es así porque también a nosotros nos van a preguntar como asesores de empresarios que esté fundamentado la explicación que nosotros le estamos diciendo y qué mejor que nos vayamos a esta base fundamental que son las finanzas, la contabilidad para decir todo esto tiene que tener tu negocio. E incluso es hasta una fuente de trabajo adicional para nosotros, ¿no? El compliance fiscal, el compliance en muchas otras materias administrativas que podemos ir a implantar en las empresas para que puedan estar cumpliendo con estas obligaciones principales. En este apartado, para apoyarme a estos argumentos o apoyarme en el argumento que les estoy dando, es que me voy a apoyar de una herramienta que ustedes ya conocen, que es justamente nuestro hoy de toda la vida en el aspecto contable. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a ejemplificar esta información que nos está diciendo el código a través del 28 y de su reglamento del 33 y que nos hace, nos da la pauta para que podamos ver que un sistema contable te tiene que ayudar a cumplir esas obligaciones fiscales, obligaciones financieras, porque al final del día es importante que nosotros también, como contadores, además de lo que ya dijimos que tenemos que hacer, asesorar, pero revisar el control interno y además estar actualizados, en esta actualización entra el tema digital. Hoy por hoy es herramientas digitales, ocuparlas y minimizar los tiempos de entrega, de procesamiento de datos para cumplir con obligaciones, pero también para poder interpretar toda esta información financiera que al final del día es la que nos va a dejar dormir tranquilos como asesores para decirle, mira, tu negocio va por aquí, bien, o quizá puedes meterle por acá, porque tenemos que reconocer que al final del día en esa toma de decisiones, pues va a ser un equipo multidisciplinario, pero nosotros somos el asesor previo al que el empresario le tiene toda esa confianza en prácticamente darle a conocer cómo está toda la operación. En este sentido, es por eso que les hablaba de COI, esta herramienta que ustedes también ya conocen. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestras cuentas contables, evidentemente aquí es prácticamente un lenguaje que todos podemos conocer si tenemos bien instaurado un catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es el que te va a ayudar y a darle a conocer a la autoridad y a tu empresa y a terceros relacionados qué operaciones manejas. Entonces, muchas veces como que no tomamos en cuenta nuestro catálogo de cuentas, simplemente como que vamos anotando por ahí de, bueno, pues ahí mándalo a gastos varios o diversos y realmente ese no es el quehacer de una herramienta tan completa y adicionalmente de nuestro quehacer profesional, ¿no? Todos esos temas de gastos varios sí tienen un impacto financiero y hay que reconocer que para el tema fiscal pues no se van a tomar, pero en el tema financiero pues sí te van a representar una salida de dinero, catálogo de cuentas. Pero nuestra balanza de comprobación, la balanza de comprobación, ¿está cuadrada tu balanza de comprobación? ¿Sí te saca correctamente tus estados financieros? ¿Sí saben hacer esta pruebita de sacar el resultado contable, ¿no? De nuestra balanza de comprobación, donde ponemos nuestras cuentas deudoras y acreedoras y que hacemos estas pruebas para saber que las balanzas de comprobación están correctas, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos auditando quizá o revisando otra contabilidad o nos entregaron cierta contabilidad, hacer como que pruebas a la información, saber si tienes esa coherencia de lo que tienes en bancos, si te vas a la bancos, clientes, ingresos, que son cuentas que normalmente vinculamos para ver la cobranza efectiva o lo que revisa incluso el SAT. ¿Qué va a revisar el SAT de una balanza de comprobación? Y por eso es importante que nosotros la tengamos, a veces le llamamos depurada la información, porque
como que queremos hacer el registro, listo, que está contabilidad, pero si no nos empatamos con contabilidad, a veces hasta nos adelantamos a hacer impuestos sin tener contabilidad, desconociendo que la base fundamental, pues, es tu información financiera y la consecuencia es el impuesto. Entonces, cuadran cuentas como qué tanto tienes en clientes contra tu IVA pendiente por cobrar. Si está coherente tus cuentas por cobrar contra tu IVA por cobrar en esas proporciones. Entonces, la balanza de comprobación es un mecanismo de fiscalización, pero también para nosotros de reconocimiento de cualquier empresa. Creo que si a todos nos pasaran una balanza de comprobación, podríamos hacer muchísimas pruebas al respecto y conocer el negocio. Adicionalmente a eso, reportes que nos ayude a dar cumplimiento y entendimiento a las diferentes obligaciones. Nuestro balance general, nuestro estado de resultados, por ejemplo, que también son los básicos fundamentales, pero si se dan cuenta también de pronto el SAT incluso para la declaración anual de hace algunos años nos pidió el estado de flujo de efectivo o el de cambios en el capital. ¿Cuántos de nosotros de pronto nos hicimos bolas en el sentido de, híjole, estos nunca me los habían pedido? Los llevamos normalmente, a veces ni siquiera les encontramos utilidad, pero llegan a ser bastante atractivos para la muestra de resultados. Entonces, que una herramienta te ayude a generar estos resultados para que nada más les des una revisada y lo puedas presentar ante una autoridad fiscalizadora en donde ya nos genera multas, se me hace bastante atractivo a fin de poder disminuir los tiempos y simplemente enfocarnos en dar otro tipo de resultados. Otra cosa sumamente importante que lo hemos estado mencionando a lo largo de, yo creo que todas las exposiciones a través de SIGO, pero también de manera general en el gremio, es nuestro CFDI. ¿Por qué? Porque sabemos que el CFDI, como ya lo mencionábamos, es la materia prima con la que está fiscalizando el SAT. El SAT, ¿qué es con lo que cuenta de ti? El CFDI y la presentación de tus declaraciones, ¿correcto? Entonces, ¿por qué tenemos diferencias? ¿Por qué de pronto el SAT dice, oye, diferencias entre este mensual y entre este que me presentaste? Te manda cartas, invitación constantes. La base que él tiene es el CFDI. Entonces decimos, es un nuevo lenguaje que tenemos que hablar todos. El momento de expedir correctamente nuestros comprobantes con todos los requisitos que eso conlleva. Adicional a eso, de la correcta expedición y sus requisitos, reconocer que tienen que estar relacionados con nuestras operaciones financieras porque eso es contabilidad electrónica prácticamente. Y que tu sistema te ayude a que puedas hacer una validación de ese CFDI, a darle parámetros de deducible o no deducible, estamos diciendo que partes de un tema financiero que prácticamente como consecuencia es nada más generar reportes y presentar obligaciones. Entonces, la pauta aquí importante es qué tanto le estás poniendo atención al tema financiero por encima de quizá esta parte de obligaciones en el SAT. Aquí la situación es que no es que sea algo más importante que lo otro, más bien es que tenemos que llevar un control o un orden de la información que tenemos y procesamos para que esa sea la base con la cual presentamos la información. Oye, Diana, es que siempre me llegan diferencias, pero por los CFDIs, porque no me cancelaron un CFDI, no se dio la operación de la física, o yo soy una sociedad civil y entonces me están tomando CFDI emitido y no cobrado. Sí, totalmente. La base de fiscalización del SAT se vuelve muy cerrada a solamente su lenguaje, al lenguaje que sabe leer, que es un CFDI. Entonces, derivado de eso, podemos disminuir las diferencias, las contingencias, quizá no evitarlas al 100%, pero estar más tranquilos al respecto de que si nos llega una invitación que alerta por buzón tributario y que le llega al empresario y lo primero que hace el empresario es volver a ver al contador y decir, ¿qué no hiciste? ¿Ahora qué pasó? ¿No? Entonces, no siempre es por un descontrol interno, sino que también el SAT fiscaliza tan rápido que deja de lado estas situaciones. Entonces, también, por ejemplo, el nuestro COI nos da un tablero de CFDIs en donde tú le puedes dar estos parámetros, puedes exportar también la información para desde ahí mismo poder revisar esos requisitos o incluso contra las listas negras del SAT. Eso creo que también es una recomendación importante. ¿Qué tanto cuidas la relación comercial que tienes con los otros? No están en los listados negros del SAT, el famoso 69B, que es lo mismo que el del 69, que eso es para morosos, por multas. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación con un EFO o un presunto EFO,
te van a llegar por compulsa. Ahí hasta que el EFO o el posible EFO no se desvirtúe, no te van a soltar. Entonces, también, como les decía, nos ponen como pequeños auditores. ¿Con quién te vas a relacionar? ¿Con quién vas a tener esta relación comercial? Porque derivado de eso, puedo llegar a ti por compulsas. Entonces, nuestros CFDIs también nos van a ayudar muchísimo. Y a donde quería llegar, por último, este apartado fiscal. Se dan cuenta, es muy breve, solamente como para ejemplificar justo lo que viene en la legislación y que tendremos que tener herramientas que nos ayuden a complementar esto. Nuestros apartados fiscales. Los apartados fiscales que ya hablamos de que si tu información financiera tiene los datos de un tercero, que te ayude a generar la famosa PIOT con esta carga batch que de pronto todos sufrimos al principio del año como que tú hicieras la carga batch, de pronto nos la estábamos pasando por ahí de, oye, yo ya la hice, si te cargó o no, y la plataforma no funcionaba. Entonces, pues bueno, un sistema que nos ayude adicionalmente a generarla es bastante importante. Temas de IVA que van sobre el flujo de efectivo, es un impuesto que se puede controlar quizá un poquito más que incluso un ISR. Y sobre todo, nuestras hojas fiscales, ya estamos hablando de estos papeles de trabajo que te pueden ayudar ahora sí a presentar el pago provisional, que mucha de esa información viene prellenada, pero hay otra que sí tenemos que analizar si se acumula o no se acumula, si se deduce o no se deduce, por ejemplo, dependiendo del régimen en el que pertenezcamos, si soy del régimen general, persona moral, o si soy reciclo, sociedad civil, hablando que somos sí, todas personas morales, unas del título 2. El punto aquí, o del título 3 en algún punto, es si ya tienes la información a conciencia financiera, la consecuencia es que puedas presentar información fiscal. Aquí manejamos ciertas hojas, se ven ciertas hojas que te pueden ayudar ya a determinar tus pagos provisionales. ¿Qué te parecería tener ya tu pago provisional de ISR calculado del periodo en el que estás posicionado o el provisional del IVA? O nuestro pago anual, por ejemplo, e incluso tú puedes agregar tus propias plantillas a fin de que sea automatizado. Ya calculé o ya más bien registré mi contabilidad financiera, entonces la consecuencia es que voy a hacer papeles fiscales. Un ISR provisional. Este, por ejemplo, es un papel exportado directamente de COI, en donde por el periodo en el que te estás posicionando, te va a dar el pago provisional. Aquí, por ejemplo, es de un régimen general, que por eso les decía, nosotros tenemos sí o sí la obligación de reconocer qué régimen es nuestro cliente a fin de que le podamos sacar provecho a estas herramientas y minimizar la carga. Y entonces tener pues ya prácticamente la presentación de este papel de trabajo ante las declaraciones del SAT. Aquí ustedes incluso en sus papeles de trabajo, cuando nosotros hablamos de papeles de trabajo, es un concepto muy de contadores. Papeles de trabajo. ¿Qué papeles de trabajo? De todo. De todo queremos hacer papeles de trabajo justamente porque queremos argumentar cómo es que llegué a esos resultados. Y qué mejor si que esos resultados vengan ya de una base financiera que sí tienes como obligación llevar, que es un sistema contable. Este, se dan cuenta, le pongo provisional interno porque nosotros podemos extenderlo tanto como necesitemos. O un papel de trabajo de CFDIs internos, en donde tú hagas la exportación de tus CFDIs y pues ya comiences a hacer algunas validaciones, la vigencia, la fecha de expedición, la clave de producto y servicio cuando son emitidos, porque recuerden que tienes que facturar conforme a tu constancia de situación fiscal, porque si no el SAT tiene la facultad de modificarte tus actividades, reconocer los métodos de pago y las observaciones que si tengo PPD, tengo la obligación más adelante de emitir un comprobante de pago. Y más adelante, hacer papeles de trabajo de conciliaciones que nos ayuden para contabilidad electrónica. Si tú exportas tus FDIs y tienen el UID, los exportas a un Excel, esto es un auxiliar de folios. Y si aún no lo has agregado a tu contabilidad electrónica como un documento adjunto o reconocido esa operación financiera con un UID, este papel exportado va a ser tu auxiliar de fondo, de folios, perdón, si el SAT en algún punto te dice revisión electrónica, pásame tu contabilidad electrónica. Ok, no tengo el UID dentro de mi sistema contable, pero sí lo tengo como auxiliar de fondos. Entonces, estos papeles ya internos que nosotros vamos modificando de acuerdo a lo que necesitemos para con nuestros clientes o a las personas que asesoramos van a ser importantes. Estábamos hablando de que cerramos este primer semestre y este primer semestre tuvo los siguientes movimientos. Primero, que presentamos una declaración anual. Algunos la presentaron en enero, en febrero. ¿Por qué? Porque se adelantaron a obtener el resultado fiscal y con base en eso a determinar el coeficiente de utilidad
Y entonces, si este disminuía al que veníamos manejando el año anterior, pues entonces nos conviene presentarlo en meses con antelación a marzo porque tendríamos un pago provisional menor. Estos son ejemplos, pero si se dan cuenta, es un coeficiente bastante elevado, del punto 52 bajo al punto 47. Oye, si hubieras presentado tu declaración anual en enero o en febrero, pues entonces hubieras pagado ya con el coeficiente determinado. A veces nos esperamos a que termine el año, a conseguir a ver si nos pagan o no, si nos cancelan o no los comprobantes. Entonces, a eso nos referimos con hacer una política preventiva, que son revisiones constantes, presentación de papeles de trabajo, proyecciones con antelación a estas revisiones. ¿Qué otra situación revisamos en nuestros papeles de trabajo? Oye, ¿haces revisiones trimestrales, semestrales o por lo menos anuales de los CFDIs emitidos contra los declarados? Oye, pero si soy sociedad civil o reciclo, ok, ¿cómo está tu cuenta de clientes? Porque clientes nos va dando un control de lo cobrado para efectos de que yo tenga la certeza de lo que estoy presentando con la autoridad y que desde el inicio sepa que se me llegan algunas diferencias, pues va a ser porque el SAT fiscaliza simplemente con expedición de comprobantes. Sabemos también que inician en junio un procedimiento de solicitud de disminución del coeficiente de utilidad en la forma 34. Ahorita nos toca ahondar mucho de eso, pero también es una alternativa que de pronto como asesores, como estamos viendo el comportamiento de las empresas, del coeficiente de utilidad y demás, puede haber cerrado la empresa con ingresos bastante provechosos el ejercicio anterior. Sin embargo, este ejercicio, los primeros 6 meses detectamos que las ventas no son para nada similares al ejercicio anterior. Entonces estoy pagando conforme a un coeficiente de ventas que ya no están reflejando una realidad del negocio y es cuando utilizamos la solicitud de disminución del coeficiente de utilidad para que en el segundo semestre se pague con un coeficiente menor. Pero para eso necesitamos la aprobación de la autoridad y la autoridad te va a precargar esa información en tu declaración mensual. Entonces es otra alternativa que tenemos cuando de pronto nos dice el cliente, oye, es que estoy pagando mucho de impuestos. Creo que todos hemos escuchado mucho eso. ¿Qué alternativas tenemos? Muchas veces decimos, bueno, pues es que la consecuencia de los impuestos es el tema de ingreso. No le queremos pegar a tu ingreso, al contrario, significa que estás incrementando ingresos y posiblemente hasta disminuiste gastos. No costos, porque los costos es un poquito más complicado, pero sí gastos. Entonces, veamos como que el tema financiero que representa ingresos se traduce en pago de impuestos. ¿Hay alternativas? Sí, sí las hay, pero para eso es importante conocerlas previamente y ponerlas sobre la mesa. Muy bien, tenemos aquí de un provisional de ISR, pero también de la declaración anual. Y es aquí en donde les hablaba, ¿qué tanto te anticipas a la determinación de tu resultado fiscal? Muchas veces decimos, no, pues es que me espero hasta octubre, noviembre, igual y hasta diciembre, por quizá el giro de la empresa, ¿no? Porque también nosotros como expertos ya de los negocios, quizá porque continuamente hemos estado trabajando con ellos, ya sabemos el comportamiento, pero hay ocasiones en que ya es lo mismo año tras año el comportamiento del negocio y por lo tanto podemos hacer esta proyección de una determinación del resultado fiscal. ¿Cómo van tus ventas totales, tus deducciones autorizadas al momento en el que tú lo quieras reconocer? Y son papeles que vienen de tu contabilidad, de algo que ya registraste y que nada más estás exportando para leerlos con antelación y poder tomar decisiones oportunas. Aquí, por ejemplo, medimos un poquito la carga fiscal, que es el total de tus ingresos acumulables entre tu ICE recaudado, perdón, entre el total de tus ingresos acumulables para poder saber el porcentaje de carga fiscal que estás teniendo en ese ejercicio. Es un porcentaje que se destina aproximadamente a la carga o al pago de impuestos. Entonces, son papeles de trabajo que, si bien ustedes pueden tener sus plantillas, es perfecto porque al final del día nosotros nos sentimos cómodos con nuestro papel de trabajo, pero si parten de una base contable financiera, pues creo que nos dan mucha más certeza. También el pago provisional del IVA, el mensual, y yo aquí les ponía papeles internos. ¿Qué corroboro en IVA? Pues los gastos que tenga debidamente pagados, porque es parte de los requisitos para el acreditamiento, y entonces también reviso mi balanza de comprobación, no nada más los gastos generales, sino que realmente estén pagados a fin de que eso me dé la base que de seguridad o de certeza de que sí presenté mis impuestos de manera oportuna. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la importancia de tener herramientas financieras
que nos permitan ya nada más traducir o pasar a nuestros papeles de trabajo la información más certera. ¿Por qué? Porque todavía nosotros nos autodeterminamos los impuestos. A veces decimos ya entrecomillado porque ya está todo precargado en el SAT, pero no, todavía la autodeterminación está vigente. Entonces tú vas a autodeterminarte los impuestos que vas a presentar en el SAT. En el material que ustedes tienen de PDF que se les va a entregar, vienen estos comentarios que hablamos sobre el comportamiento del ISR, el comportamiento del IVA, y aquí nada más para hacer referencia a las retenciones, que ya lo mencionábamos hace un poquito más atrás, sobre revisar estos comprobantes hacia terceros. Nos ha pasado, yo creo que a todos, que de pronto una persona física no emitió bien su comprobante y resulta que ya no lo quiere cancelar por desconocimiento, porque desconoce las reglas de cancelación, y ahí tienes tu comprobante vigente de retenciones. Y no lo, por más que lo pides cancelar, no. Y el SAT lo que hace es, oye, me debes estas retenciones porque desde mi base de datos están vigentes. ¿Qué pasa con contabilidad? No pagaste el honorario, tienes un comprobante vigente erróneo. ¿Forma parte de tu contabilidad? ¿Es el tema financiero? Pues no, no se devengó la operación, no se llevó a cabo. Pero en el tema fiscal tenemos un comprobante vivo. Entonces es ahí donde tenemos que hacer como este filtro de lo financiero y lo fiscal, y con base en esa información decir, responderle al SAT ante diferencias que nos pueda detectar. Hablábamos entonces de que si tu base es confiable porque tú cumples con lo que nos dice el 28 del Código Fiscal y del reglamento el 33, pues entonces ya cumplir con esta otra obligación, además del envío de tus impuestos mensuales y tus informativas, el envío de la contabilidad electrónica. Contabilidad electrónica creo que ha sido para todos complicado en el ámbito administrativo. En su momento, no sé si recuerdan que salió para el SAT este otro declaración que se llamaba, o plataforma que se llamaba Mi Contabilidad. Mi Contabilidad, que estuvo como muy poquito tiempo y ya después la quitaron. Esta plataforma, justamente antes de ser instaurada, el Departamento de Declaraciones y Pagos le preguntaba a auditoría, oye, yo quiero quitar, si presentan a través de Mi Contabilidad sus provisionales, quiero quitar la obligación del envío de contabilidad electrónica. Y auditoría le dijo, fue el único momento en donde en donde se detuvo como que el envío de la contabilidad electrónica para algunos contribuyentes. Y auditoría dijo, no, porque a mí me funciona el envío de la contabilidad electrónica para fiscalización. Se los cuento justamente porque nosotros como despacho en esos años nos invitaron a probar el aplicativo de la declaración anual de las físicas y con posterioridad el de Mi Contabilidad. Y nos comentaban que auditoría les hacía a su vez estas referencias de que no quería quitar esa obligación. Pero en este inter, entre las áreas, pues le decía, bueno, ¿cuál es el porcentaje? Declaraciones y pagos le preguntaba, ¿cuál es el porcentaje de contribuyentes que te mandan contabilidad electrónica? El 3%. En ese entonces, eso fue lo que respondió la autoridad fiscal. El 3% de contribuyentes obligados al envío de la contabilidad electrónica lo está cumpliendo. ¿Por qué? Porque inició siendo una carga administrativa bastante fuerte. Hoy por hoy, la obligación, podemos resumirla de la siguiente manera: que tu catálogo de cuentas, tu balance de comprobación, tus pólizas contables y auxiliares, en dado caso que te lo pida la autoridad, se tienen que hacer en XML, y por lo pronto ir mandando tu catálogo de cuentas y balance de comprobación en el lenguaje de programación que lee la autoridad, que es XML. En este sentido, la contabilidad electrónica lo que utilizaría la autoridad es la misma balanza que revisa cuando ejerce sus facultades de comprobación, es la misma balanza que revisaría a través de la contabilidad electrónica en el área de auditoría. Entonces, lo importante es que tú valides que tus operaciones están debidamente registradas, haciendo revisiones constantes, poniendo tu manual de registro contable de las operaciones. Esto facilita las auditorías o facilitaría las auditorías electrónicas, y evidentemente asegura que tus operaciones financieras estén relacionadas con un CFDI. No todas, por eso es importante que nosotros partamos de la base financiera. No todas mis operaciones registradas van a tener un CFDI. ¿La depreciación tiene CFDI? Pues no. Entonces, hay situaciones que la autoridad de pronto deja pasar de lado porque se enfoca muchísimo únicamente en un CFDI. Y aquí, de manera teórica, estos parámetros para la contabilidad electrónica, que es prácticamente para que nosotros podamos generar XMLs, nuestro catálogo de cuentas, nuestra balanza de comprobación, nuestras pólizas, y a solicitud de la autoridad, pólizas auxiliares contables o auxiliares de folios.
ante la solicitud de las facultades de comprobación o ante la llegada de las facultades de comprobación de la autoridad, que pudiéramos entregarle nuestra información financiera en XML. Hasta aquí, si se dan cuenta, podemos resumir un poco que pues prácticamente si tú conoces la información financiera, tienes estos controles de registro contable, de reconocimiento de las operaciones y máxime, si tu sistema contable te ayuda a hacer estos papeles de trabajo fiscales, podemos reducir nuestra labor en materia administrativa en mucho tiempo. Tiempo que ahora sí nos puede ayudar a beneficiar o a crecer la cartera de clientes o a hacer, agregar valor a los resultados encontrados para que ellos también vayan creciendo y a la par pues también nuestro quehacer contable. En el tema justamente de la fiscalización del SAT, ya lo hemos venido comentando también a lo largo de nuestra charla, vigilancia profunda del SAT. Acuérdense que hablamos de facultades de gestión con antelación a las facultades de comprobación. Las facultades de gestión llegan con estas pequeñas cartas de invitación, de pronto crecen a vigilancia profunda y de pronto se van a facultades de comprobación ya de auditoría. Yo hace muchos años hice el servicio social en el SAT, en el área de BAC, le llamaban, y es la famosa vigilancia profunda. Sí, estuve un ratito en el lado oscuro y estando allá es muy sencillo decir, aquí hay diferencias y entonces ven por este y por el otro, pero la verdad es que me dio una visión porque después me tocó acompañar a un cliente que asesoraba a una cita de vigilancia profunda. ¿Cómo se revisaba esta parte con antelación? Hace años teníamos un expediente integral del contribuyente, revisábamos y otra revisábamos bases de datos internas, no existía el CFDI, se hacía un bonche así de papel para citar al contribuyente con diferencia, se imprimía, se hacía la cita y por cita se revisaba un contribuyente. Hoy por hoy lo que hace vigilancia profunda es en una mesa redonda prácticamente te puede poner a 8 contribuyentes y a todos decirles sus diferencias. Está completamente automatizado por la digitalización. Entonces, no es para asustarnos, más bien es para estas llamadas de atención de que hay inconsistencias en la información que tú mismo estás presentando. Entonces, no es tanto que el SAT esté insistiendo tanto, es como una, o sea, sí, pero me refiero a que es más bien tomémoslo como una llamada de atención. Algo estoy dejando de ver en lo que estoy presentando, en cómo está la operación interna de la empresa en sus CFDIs, en su emisión, en su recepción de comprobantes, porque yo recibo esa información para que como asesor pueda transferirlo y transmitirlo a una presentación de declaraciones. Entonces, que no se quede nada más en este inter como asesores de recibo información, paso, o la proceso y la presento, sino en, oye, parece ser que internamente algo está ocurriendo porque tenemos de pronto llamadas de atención del SAT. Y aquí ya sería un equipo multidisciplinario. Las contingencias fiscales más comunes detectadas, omisión de ingresos por CFDIs no declarados, gastos no deducibles por CFDIs que no sean válidos, operaciones con proveedores en listas negras o incluso errores en el IVA. Ya en cuanto a nuestras recomendaciones finales, sí me gustaría que vieran que tienen ustedes un plan de recomendaciones. Muy bien. De recomendaciones finales para que ustedes también puedan contar con este recabo de información ya en unas infografías mucho más presentables y que sean más digeribles, incluso en mesas de trabajo con sus colaboradores o con el equipo de la empresa. Oye, va a haber algunas recomendaciones que nosotros necesitamos darte a fin de que puedas tomar atención como equipo de trabajo, ¿no? Una vez que ustedes se reúnan, vean qué es lo que necesitan abordar con estos resultados. ¿Qué pasa con tus análisis de estados financieros? ¿Cómo van esos análisis de tu balanza general y estados de resultados? ¿Cómo está tu liquidez? ¿Cómo está tu solvencia? ¿Tu apalancamiento? Por ejemplo, los resultados en cuanto a costos, gastos. Muchas ocasiones no le podemos pegar al costo y no, ni nos corresponde como asesores decirle disminuye costos. Pues no, le pegas directamente al producto o al servicio. Oye, pero ¿qué tanto tus gastos? La renta, la luz, el teléfono, como que estas otras reestructuras, dependiendo de que primeramente le presentes estados financieros a analizar al empresario. Planificación financiera, hacer presupuestos, proyecciones financieras, que en muchas ocasiones no nos metemos mucho al tema financiero, como que nos quedamos más como gestores de cumplimiento y qué feo que nos ubiquen como un contador, como gestor en el cumplimiento y no como este profesionista de valor agregado que hace crecer el negocio. Entonces,
De ahí es que presupuestos y proyecciones financieras, meternos un poquito a este tema de los costos, nos ayudaría mucho también a tener una visión más amplia y participación más amplia en los negocios. Herramientas de contabilidad. ¿Cómo vas con tu software de contabilidad? Si te está respondiendo, ya veíamos aquí nuestro COI de Aspel que nos unifica en una sola herramienta, pues prácticamente la obligación financiera y fiscal, tus hojas de cálculo para presentar resultados. Análisis de ratios financieros, tu ratio de liquidez, de rentabilidad, porque esto es lo que les interesa de pronto a los inversionistas, ¿no? A terceros interesados o al banco o al financiamiento. De pronto nos dicen, Diana, ocupo mis estados financieros porque quiero ir a posiblemente un arrendamiento con una distribuidora de autos. ¿Cómo se van a ver tus estados financieros para demostrar tu capacidad para hacer frente a esas deudas? Identificación de riesgos y oportunidades, que lo vemos como que yo escucho eso, sabemos que existe el análisis FODA y demás, pero cada cuánto lo hacemos presente. Una vez al año, por ejemplo, ahorita que termina el semestre, creo que es una buena oportunidad para que podamos comenzar a implementar este tipo de diagnósticos, identificación de riesgos y oportunidades en el ámbito laboral o en el ámbito profesional. Me refiero a qué tantos rendimientos te está dejando esa nueva unidad de negocio que presentaste o posiblemente si vamos a disminuir gastos, pues no nos convenga rentar en Santa Fe, ¿sabes qué? Mejor rentamos, no sé, un coworking o situaciones que ya son como un poquito más de operación, pero que hasta allá nos lleva también el quehacer profesional. Establecimiento de metas y objetivos. ¿Tienen metas financieras? ¿La empresa tiene metas financieras? ¿Las conoces tú como asesor? ¿Y tiene objetivos de gestión o tú como despacho tienes estas metas financieras y objetivos de gestión? Porque evidentemente aplica para cualquier tipo de negocio. El punto es que tú lo puedas instaurar para tu negocio, para tu gestoría o para tu quehacer profesional y así compartirlo también hacia las personas que asesoras. Revisiones periódicas y ajustes. Con base en esto es que también tienen otras infografías que son bastante útiles a fin de que puedan hacer un plan de gestión, que es justamente lo que nosotros queremos darles a como en resumen, digamos, de toda esta charla, que el tiempo es apremiante y nos gustaría tener mucho más tiempo para compartir, pero sabemos que también están en el día laboral, entonces, por eso estas infografías pues nos ayudan, como les repito, se pueden repartir en mesas de trabajo con sus personal a fin de que sea una lluvia de ideas y que con base en eso se puedan revisar qué tanto se están gestionando o no en los diferentes clientes. Gestión contable y fiscal optimizada. Esto es un plan de gestión para que esto sea más optimizado. Y están divididos, o los quisimos dividir en diferentes apartados a fin de que fueran mucho más digeribles. ¿Qué tanto estás ocupando la digitalización inteligente? ¿Qué conoces de la digitalización inteligente? Hay muchas empresas que cuando ya llego a asesorarlos y demás, la propia empresa me dice, yo utilizo ChatGPT, yo utilizo Cloud, yo utilizo muchas herramientas que les ayudan a optimizar el tiempo y a generar procesos de valor y que ni modo que no estemos nosotros empapados de algunos de esos términos hoy por hoy, porque es prácticamente que ya estaríamos un poco desfasados en este tipo de herramientas. Que implementes por lo menos de inicio softwares contables en la nube, automatices la captura de tus facturas, que puedas integrar estos sistemas. Entonces, son como pequeños pasos o recomendaciones. ¿Por qué funciona la automatización? Porque se ha demostrado que reduce errores humanos, perdón, hasta un 80% y ahorra aproximadamente 15 horas semanales en tareas administrativas. Entonces, se ha demostrado, creo que más bien es nosotros que de pronto quizá porque estamos muy acostumbrados a hacerlo de manera muy automatizada como contadores, de pronto las herramientas, digamos, híjole, mejor yo lo hago con lo que ya tengo aquí y me es más sencillo mi Excel a herramientas adicionales, pero creo que es un momento también de entrarle a este cambio. Gestión proactiva de obligaciones fiscales. ¿Tienes un calendario fiscal automatizado? Es decir, que te haga en algún punto quizá recordatorios para los diferentes clientes. ¿Qué tal si tienes una donataria? La donataria tuvo que haber presentado, o bueno, tiene que presentar su declaración de transparencia, tuvo que haber presentado su declaración anual en febrero, por ejemplo, si no pierden la autorización para recibir donativos, y créanme que ya hemos visto en la práctica personas morales que la han perdido por que se les olvidó, se les pasó presentar este tipo de declaraciones. Tus provisionales mensuales e incluso
con antelación, porque ni modo que nada más seamos estos gestores de procesos que les digo, me mandan la información, la recibo, la proceso, la envío, le mando línea de captura y de pronto el cliente de, oye, es 17 de mes. ¿Por qué no me dijiste cuánto tenía que pagar? Y es un todo, porque nosotros dependemos de que ellos nos entreguen la información de manera oportuna para que entonces tengamos tiempo de procesarla y presentar las declaraciones. Pero qué mejor si hacemos cortes al 25, al día 20, de cómo va la cobranza, de cómo van los ingresos, que ellos ayuden a hacer una proyección de los mismos para tener estas provisiones de los impuestos mensuales y obviamente el monitoreo continuo del cambio del SAT. Optimiza deducciones fiscales. Tienes una clasificación de tus gastos porque llega un punto en que los negocios ya tienen como una estabilidad. Entonces, con esta expertise de ser asesores de ese mismo negocio, como que ya sabemos la tendencia de los mismos, entonces ahora es un momento de instaurar una automatización de los mismos. La documentación digital inmediata y la revisión mensual de gastos deducibles, la correcta gestión de deducciones puede reducir la carga fiscal hasta en un 25%. Y aquí me estábamos hablando de planeación fiscal. Lo que no le gusta a la autoridad, eso de planeación fiscal, está muy reprobado. Con que optimices la carga de tus gastos, puede ayudarte a reducir esa carga fiscal también. El control de flujo efectivo, proyecciones semanales de flujo, si es que el giro lo da, o alertas de cuentas por cobrar o análisis de días de inventarios, porque todo esto te va a ayudar a que puedas darle este reconocimiento financiero al empresario y que él pueda tomar decisiones ya sobre su negocio, operativas. Y pues todo depende de lo que vea de su contabilidad. Así como ustedes, yo me he encontrado con clientes que tienen negocios prósperos, pero un control interno bastante bajo, por llamarlo de alguna manera. Y de verdad me han dicho, yo nunca había visto mi balanza de comprobación y sé que pago contadores y sé que pago asesores y siempre lo ven como un mal necesario administrativo. Pero si llegas y le das este valor de tu información financiera, te da respuestas para lo que tú necesitas, que es seguir generando negocio, creo que nos ayudamos entre todos a que nos dejen de ver como que esta persona que procesa información para pagarle al SAT y que sí está generando valor. Derivado de ese plan de gestión, evidentemente necesitamos herramientas para diseñar un plan contable semestral efectivo. Ahorita estamos hablando de semestral porque pues estamos ya llegando al primer semestre, entonces es importante también voltear a ver. ¿Qué sería este plan contable semestral como nosotros se lo quisimos plantear? Una hoja de ruta financiera que te permita tomar decisiones informadas y anticiparte los desafíos. Como herramienta uno, ¿qué tanto poder hacer una matriz de planificación financiera, que es para que tú puedas instaurar en ella 4 componentes esenciales: un análisis de tus tendencias históricas o del negocio, proyecciones de ingresos, planificación de gastos, un calendario fiscal semestral, para que estas herramientas te ayuden a la gestión que veíamos hace un momento en la parte de arriba. Entonces, esa información que nosotros conocemos, porque está a nuestra mano, ya la procesamos, es cuestión de digerirla, entenderla y mandársela o dársela a conocer a la persona indicada. Un panel de control de indicadores de rendimiento, los famosos KPIs. Son 6 indicadores que tendríamos que estar monitoreando mensualmente o que se recomiendan estar monitoreando. ¿Cómo va tu margen bruto? ¿Qué tanto te tardas en tus cuentas por cobrar? ¿Qué tanta rotación de inventario tienes? El punto de equilibrio para efectos tan sencillos como saber cuántos ingresos tiene que tener el negocio para poder solventar todas sus deudas, y ya lo que sobrepase ese punto de equilibrio ya sería ganancia. Desde ahí ya podemos tener como que una perspectiva. Obviamente no es como tan sencilla la aplicación, yo lo estoy diciendo muy digeriblemente, pero es importante por eso sentarnos, hacerlo consciente y comenzar a revisarlos. Liquidez corriente, carga fiscal efectiva sobre tus impuestos pagados. Otras herramientas, una metodología de revisión trimestral e incluso una plantilla de presupuesto mensual en cuanto a cuánto está esperando de los ingresos, por cómo se componen esos ingresos por ventas principales, cuáles son los ingresos secundarios, los ingresos extraordinarios, sus gastos operativos, su costo de venta, sus gastos de operación, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, aquí les planteamos un plan de acción de 30 días con 4 semanas para que ustedes puedan hacer un diagnóstico, una selección de herramientas, la implementación básica y el refinamiento para que lo depuren tanto como lo necesiten.
Muy bien, pues me voy a tener aquí ya con estas recomendaciones finales que se adhieren a nuestros planes de gestión, que es lo mismo que está apareciendo aquí en su pantalla, pero quisimos hacerlo como más digerible en estas infografías a fin de que ustedes hagan sus mesas de trabajo, de análisis y digan hacia dónde dirigimos tomándonos esta pausa para poder expandir nuestro quehacer contable. El punto es que tú tengas esta información y te des eficiencia, exactitud, organización, cumplimiento, análisis y evidentemente rapidez. Perfecto. Nos hizo falta todavía un documento adicional que también se lo van a llevar, pero por un poquito el tiempo que ustedes nos están prestando de más, es nada más para que vean que tienen aquí un pequeño checklist de obligaciones a cumplir, el plazo a cumplir, un nombre de archivo recomendado, la documentación comprobatoria que tendrías que tener para cumplir con esa obligación y algunas herramientas que te pueden ayudar a dar este cumplimiento. Perfecto, me voy a detener hasta este momento porque tenemos algunas preguntas que ya me hicieron llegar y me gustaría leerlas antes de concluir y dar paso a lo que Diana. todos queremos. Sí, Sí, por Diana, favor, no, Esther. muchísimas gracias por la información. La verdad, yo estoy viendo acá en los comentarios, veo corazoncitos, veo manitas arriba, que la verdad sí nos demuestran lo buena que fue esta explicación y también lo importante que es tomar todo esto en cuenta. Entonces me quería tomar este minutito para pausar, para agradecerte, porque sé que tú no puedes verlos a todos ahorita, yo acá estoy viendo cómo se mueve y ya somos más de 630 personas conectadas en esta celebración, entonces está increíble. Muchísimas, muchísimas gracias, Diana. Antes de ir a Perfecto, las muchas gracias. preguntas, me gustaría que ahorita que estábamos hablando de COI, vi que había por ahí muchas preguntas también de cómo hacer diferentes cosas. Vamos a entrar en eso en un minutito más, pero antes nos gustaría que pudieran ver esta integración de la que hablaba Diana hace unos momentitos también, que es la de Sigonube más COI. Que les vamos a pasar este videíto, van a poder ver cómo los ayuda a automatizar de manera más rápida los procesos, a reducir tareas manuales y operativas, permitir cargar a COI justamente los archivos en formato XML. Entonces, ¿qué les parece si vamos a verlo y volvemos con las preguntas y respuestas? Listo, Diana, porfa, regálame pantalla para poner el videito. Vamos a retomar nuevamente porque estamos sin audio en este momento, entonces ya desde Master lo van a volver a darle play. Como pueden ver, estamos completamente en vivo y estas son las cosas que pasan cuando tenemos estos eventos en vivo, pero mientras regalen sus corazoncitos, estoy leyendo aquí muchísimos comentarios que les encantó la charla, excelente expositora Diana, muchísimas felicidades. También quiero aprovechar estos minutitos para contarles que toda esta información se les va a compartir. Por ahí nos preguntaban también si les llega el correo. 24 horas después del evento, ustedes van a poder tener toda la información ahí para ustedes. Y por ahí también veía preguntas de si este es un taller certificable. Les quiero decir que sí, este es un taller certificable para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Entonces, este es un evento con broche de oro. Así que vamos, creo que ya tenemos el videito. Ahora sí, vamos a ver. Contador. Conoce la nueva integración de Sigonube y COI, donde puedes automatizar e integrar los procesos de las empresas que asesoras de manera práctica y sencilla, llevando tu profesión contable hasta la nube. Usando las herramientas de la integración, podrás reducir tus tareas manuales y operativas,
así como tener el control total de tu contabilidad, permitiéndote cargar a tu COI de siempre los archivos en formato XML desde Sigo Nube y contabilizar automáticamente. Lleva tu contabilidad de acuerdo con la normatividad vigente. Contarás con funcionalidades de conciliación de CFDI y su descarga automática vía SAT, permitiéndote verificar todas las transacciones completadas e identificando si hay transacciones pendientes en el Sigo Nube de tus clientes a través de notificaciones automáticas en la plataforma. Con la alineación de Sigo Nube y COI, potenciarás tus habilidades y facilitarás la toma de decisiones de tus clientes, pues dedicarás más tiempo al análisis de información, presentar tus estados financieros con mayor antelación y evitar errores frente al SAT. Además, con la gestión de usuarios y permisos como contador, accedes a la información de tus clientes desde cualquier lugar y con total seguridad. Te convertirás en el asesor preferido para las empresas mexicanas y lograrás aumentar tu productividad, ingresos y número de clientes usando un solo software. Pero eso no es todo. Tu profesión se escalará a un nivel más alto sacando el mayor provecho a las funcionalidades propias de cada uno de los softwares. Desde Sigo Nube exportarás la contabilidad de todas las operaciones como factura de venta, nota de venta, recepción de pago, nota de crédito, compras, pagos a proveedores, devoluciones, ajustes a inventarios, entre otras. Y lo mejor es que se exporta sin ninguna configuración previa. Además, en los asientos contables se relaciona la información del CFDI para cumplir con la contabilidad electrónica, con el detalle que exige la práctica contable. Contador mexicano, aún hay más. Al integrar Sigo Nube con COI, podrás importar la contabilidad de tus clientes sin realizar plantillas o modelos de póliza adicionales, haciendo que dicha importación sea flexible, ya que no está sujeta a un catálogo de cuentas determinado. Solo configuras las cuentas contables del catálogo que corresponden a cada operación y en la póliza contable se podrá registrar su referencia en Sigo Nube, para así facilitar el control y seguimiento. Ten en cuenta que la configuración de cuentas contables se realiza una sola vez. El sistema la guarda automáticamente para agilizar las futuras importaciones. ¿Qué esperas para sumarte a la comunidad de contadores más grande de Latinoamérica e implementar la mejor solución que llevará tu profesión contable a lo más alto? Hasta la nube. Sigo Aspel, el software en la nube que impulsa a contadores y empresarios. Conoce más en www.sigoaspelmexico.com. ¿Qué les pareció? Como se pueden dar cuenta, Sigo Nube más COI es una integración muy poderosa diseñada para facilitar y optimizar y automatizar muchísimas cosas de la profesión. Así que ahí lo tienen, me encanta ver sus reacciones, estoy viendo muchos corazoncitos y de verdad que nos hace muy felices porque desde Sigo Aspel diseñamos esta expo para que sea justo eso, un espacio para aprender, para compartir, para acompañarnos y pues nos hace felices ver tantas reacciones, tantos buenos comentarios. Y entonces, Diana, si te parece bien, vamos a escoger un par de preguntitas porque ahora sí el tiempo se nos va. Sí, claro, perfecto. Mira, tenemos un poquito de las que se repiten quizá porque son bastantes. Muchas gracias por hacérnoslas llegar. Entre ellas tenemos, buen día, para un consejo para enviar el IXOE. Tengo más de una semana y la página se traba. Híjole, siempre ante esto es importante acercarnos a la autoridad. En Buzón IMSS puedes presentar una aclaración para el tema del IXOE. Buen día, nos dicen por acá. Una obligación que no se menciona es la de tener la documentación relacionada con el diseño del sistema electrónico. Esto es el diseño del COI. Por favor, pueden enviarnos esta información. Muy bien. Esto también en parámetros del sistema y en ayuda, ahí lo vamos a encontrar a fin de que ustedes puedan tener esta información más transparente. Pueden apoyarnos con el tema del REPSE, que es este registro ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que no ahondamos mucho en ello, pero evidentemente forma parte de toda esta obligatoriedad. Entonces, aquí lo ideal es que tengamos depurado bien nuestro objeto social, nuestra actividad preponderante y que podamos acercarnos a la autoridad teniendo per se la expertise dentro de la empresa. ¿Qué eres? La empresa de seguridad, necesitas licencias para portar armas, etcétera. La capacitación de tu profesión, de tus empleados, por ejemplo, de limpieza, pues también uniformes, la capacitación y acercarte al REPSE, ya teniendo toda esta expertise, esta documentación, para que puedas presentarlo.
Las personas físicas en reciclo debemos llevar contabilidad electrónica. Soy negocio pequeño. Esto también es importante porque yo les hablé de contabilidad electrónica como obligación fiscal. Y aquí es cierto que no todos los contribuyentes tienen la obligación de llevar electrónica. Si eres persona física, con actividad empresarial y que tiene más de 4 millones de ingresos al año, tienes la obligación. Si no caes en este supuesto, no tendrías la obligación de hacer el envío de la contabilidad electrónica. Una cosa es de tener contabilidad y la otra, en el aspecto fiscal, hacer el envío de ella. Entonces, en este sentido es en donde nos quitan esta obligación. Me interesa saber cómo se descarga el CFDI, cómo elabora automáticamente el asiento contable, cómo se va directamente a las hojas de cálculo para hacer los impuestos. Bien, yo les mostraba aquí el COI, lo voy a mostrar rápidamente. ¿Por qué? Porque son parámetros que evidentemente llevan su tiempo a fin de que ustedes puedan tener con certeza todas las cifras aquí. Entonces, tú primeramente vas a tener en tu apartado de contabilización de CFDIs un tablero de CFDIs. Y este tablero de CFDIs te va a permitir descargar directamente en la página del SAT. Se va a descargar por periodos que tú estés seleccionando de descarga y aquí le llamamos un repositorio, el del mes anterior, de este mes, de hoy, y aquí te va haciendo como que este filtro. Y aquí le vas dando parámetros justamente de validación. Puedes hacer acá la exportación hacia Excel de estos datos para que los puedas maniobrar y más adelante nos fuimos hacia el menú fiscales a fin de que puedas ver los reportes fiscales y en tus hojas fiscales también estos papeles de trabajo para exportarlos. Por otro lado, nos decían, los CFDI se descargan por día, tiene cálculo de depreciaciones. Los CFDI se descargan conforme se ve el tablero del CFDI. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es en papeles de trabajo, con tablas dinámicas, poder hacer una depuración de los comprobantes que necesitamos revisar y qué rubro quieres revisar de estos comprobantes. Posiblemente si están bien expedidos, si tienen alguna base que te interese observar. Y cálculo de depreciaciones, también tiene cálculo de depreciaciones el COI, creo que están muy interesados en la herramienta, anímense a Sí. acercarse a ella. Y también se puede hacer en el tema fiscal y contable la depreciación, incluso registrar tus activos fijos y desde ahí comenzar con las depreciaciones contables. Creo que fueron algunas Buenísimo, de las Diana. preguntas. Sí, ya pudimos responder las que nos dio el tiempo. De verdad te agradezco muchísimo por tu participación, por brindarle conocimiento a todos nuestros contadores, que la verdad los veo muy contentos aquí en los chats. Hay muchas cosas maravillosas para ti y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta celebración del Día del Contador. Todos los documentos que vimos hoy los van a poder encontrar en este código QR o en el enlace que les estamos enviando por el chat para que ahí también, si los quieren descargar, si no, también se les van a hacer llegar por correo. Y antes de pasar a las rifas y ya dar cierre a este súper evento que tenemos para ustedes, quiero compartirles un video que habla un poquito sobre el espíritu de la profesión contable y que también, claro que sí, trae sorpresas para ustedes. Así que adelante con el video. Cada día, cada minuto, cada segundo, el mundo cambia. La tecnología, las necesidades, los clientes, todo evoluciona. Pero hay un grupo de profesionistas que se debe mantener firme, que debe trabajar en equipo para así impulsar la economía de nuestro país. Nos referimos a nosotros, los contadores públicos de México. Con nuestra experiencia y asesoría, apoyamos a la construcción del futuro de los negocios en México. Más de 500,000 de contadores como tú quieren seguir creciendo, aprendiendo y conectando. Y es por eso que desde Sigo Aspel queremos impulsar la profesión y sumar más miradas, ideas y conexiones, creando espacios y plataformas para reencontrarte con tu propósito. Hoy viniste para inspirar y dejarte inspirar. Mira a tu alrededor, ya somos una comunidad. Gracias por formar parte de este encuentro. Pero esto no termina aquí. Lo que viviste en este evento es solo el principio de algo más grande. Una nueva etapa está por comenzar y tú ya eres parte de ella. Desde Sigo Aspel identificamos y entendemos la importancia y relevancia de los contadores públicos. Por eso, tenemos muchas sorpresas y noticias que con seguridad llevarán tu profesión al siguiente nivel. Prepárate para lo que está por llegar, porque el futuro de los contadores en México lo construimos juntos. Espera pronto noticias de esto que con seguridad no te vas a querer perder.